Bien, muy bien. Muy buenos días. Voy a partir por referirme al IMASEC y después tomo las preguntas de ustedes que haya sobre el mismo IMASEC y otros temas. El IMASEC de septiembre, como fue dado a conocer esta mañana por el Banco Central, tuvo una variación de 0% en 12 meses, que es considerablemente inferior a lo que esperaba el mercado y también lo que esperábamos nosotros. Esta cifra al mismo tiempo involucra una caída mensual desestacionalizada de 0,8% y siendo el tercer mes del tercer trimestre del año, involucra para el tercer trimestre, una variación que debería estar en torno al 2,2%. Digo en torno porque las cuentas nacionales trimestrales, como ustedes saben, se entregan posteriormente en un par de semanas más, pero simplemente sumando los IMASEC, eso da una variación de 2,2% en 12 meses y un crecimiento de 0,6% respecto del trimestre anterior. Si uno analiza los sectores, lo que ve son cifras negativas que se concentran en la industria y en el resto de bienes para la comparación en 12 meses. Hay una cifra más positiva para comercio. Y en las cifras mensuales tenemos cifras negativas en general en todos los sectores, incluyendo la minería. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir respecto de este IMASEC de septiembre? Lo que yo diría es que es un IMASEC claramente negativo, no en el número, sino que negativo por el hecho de estar por debajo de las expectativas. Y por lo tanto es una cifra muy decepcionante. Creo que hay que decirlo con claridad. Esto hay distintas razones para explicar por qué tenemos un 0% donde deberíamos tener una cifra positiva. Una posibilidad tiene que ver con que el efecto de los días feriados, los días de puente, etcétera, fue mayor que lo que se estimaba. Nuestras estimaciones apuntaban a un impacto de cerca de un 1%. ¿Ya? Pero con un 1%, es cierto, sumado al cero, obviamente, una variación de 1% todavía es baja. Pensemos que en los IMASEC anteriores, cuando descontábamos estos factores transitorios, estábamos más bien en torno al 3%. ¿Ya? Entonces, es una cifra claramente decepcionante. ¿Qué significa? Que dado que cuando hay una actividad muy por debajo de lo esperado, si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. Por lo tanto, con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. Vamos a hacer una actualización de nuestras proyecciones una vez que tengamos las cifras trimestrales. Obviamente las diferencias no van a ser diferencias gigantescas, pero sí queremos tener una actualización que sea mejor informada y para eso es importante tener las cifras del trimestre de las cuentas nacionales para a partir de ahí, ¿cierto?, proyectar el resto del año. En el resto del año, de todas maneras, en el cuarto trimestre de este año, deberíamos tener cifras mejores, en particular porque en la comparación en 12 meses, el cuarto trimestre del año pasado fue relativamente débil, pero también porque otro factor que está incidiendo en las cifras estas cifras de septiembre, que son las condiciones financieras, también van mejorando. Y simplemente quiero aprovechar de citar algunos datos que en ese sentido son relevantes. Pensemos que si tomamos la cifra de septiembre, que es aquella a la cual corresponde este IMASEC, en esa cifra de septiembre todavía teníamos tasas de interés muy altas en relación al estado actual del ciclo. Esas tasas estaban más o menos en torno a los 175, incluso hasta 200 puntos base por encima del promedio del 2010 al 2018. Esa diferencia o esas tasas de mercado, es decir, para créditos de consumo,
crédito comercial a las empresas, crédito hipotecario. Desde entonces, ¿cierto? Las tasas que eran de referente en aquella época, son unos meses antes, al día de hoy ya se han reducido de manera significativa. Ya se han reducido en general en promedio del orden de los 50 puntos base. Pero todavía estamos en el orden de 150 puntos base por arriba de donde estábamos en el 2010 al 2018. Entonces las condiciones financieras fueron estrechas para lo que fue la actividad de septiembre. Son hoy día un poco menos estrechas, pero todavía tienen que mejorar para ir asentando un crecimiento más sostenido, y eso es, por lo tanto, otro factor que está incidiendo sobre la actividad y probablemente sobre la actividad del mes de septiembre. Así que yo diría, es importante que seamos realistas respecto del significado de este dato de septiembre, pero que tampoco lo sobreinterpretemos, especialmente de cara al último trimestre del año, que debería ser considerablemente mejor, y es algo que nosotros hemos planteado prácticamente desde el comienzo de este año, que es que en el cuarto trimestre del año se va a jugar en buena medida la cifra más global de crecimiento del 2024. Dicho eso, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Claro, en general, el mercado del trabajo reacciona con un cierto rezago a lo que ocurre con la actividad. El trimestre de este año más débil que tuvimos fue el segundo trimestre del año. O sea, en este tercer trimestre, aunque septiembre sea una cifra mala, de todas maneras tenemos un crecimiento del 2,2%. En el segundo trimestre tuvimos un crecimiento considerablemente más bajo en 12 meses. Entonces, ese segundo trimestre más débil que tuvimos en actividad se reflejó en buena medida en los datos de empleo de los trimestres móviles terminados en junio, julio, y ahora el que terminó en septiembre ya mostró una mejora, porque mostró un aumento del empleo asalariado y con una reducción del empleo no asalariado. Entonces, eso ya debería estar mostrando el hecho de que el tercer trimestre fue mejor que el segundo. Y si el cuarto trimestre es mejor, por supuesto, eso también nos va a ir ayudando a mejorar las condiciones laborales del mercado del trabajo, que se vaya asentando una trayectoria de mejora en el mercado del trabajo, en la generación de empleo. Ministro, algunos expertos estaban proyectando un crecimiento cercano al 2,3%. ¿Sería una cifra parecida a la que ustedes van a hacer esta actualización? No voy a, o sea, como decía, vamos a actualizar las cifras cuando tengamos los datos trimestrales, así que mientras tanto no voy a especular con otras cifras. Por el momento baste con decir con que ya, ¿cierto?, el 2,6% ya se ve muy lejano, ya tenemos que pensar que no lo vamos a alcanzar, pero cuál va a ser la cifra alternativa que proyectamos para el año lo vamos a tener de aquí a unos 15 días más. Buenos días, ministro. Yo quería preguntarle respecto a lo que usted mencionaba, que sin duda son cifras decepcionantes, se esperaba un crecimiento, pero ¿qué implicancias tiene este resultado para la trayectoria de crecimiento económico de nuestro país? Bueno, significa que hemos tenido un tropiezo en un mes importante que pesa obviamente en lo que es la actividad del año. Eso nos va a significar alguna o algunas décimas de diferencia en la cifra global del año, pero en términos de la trayectoria del 2024, claramente va a ser una trayectoria de crecimiento por encima del crecimiento tendencial, ¿cierto? Que como hemos sabido se habla de 1,8%, 2%, y esa tendencia debería continuar en el 2025. Sí, bueno, nosotros ya teníamos las cifras de ejecución de los ingresos y del gasto de septiembre.
No debería haber una diferencia muy grande, pero tenemos claro que el 2024 es un año desafiante en términos del logro de las metas fiscales y para eso estamos actuando tanto del lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Del lado de los ingresos, ¿cierto? Como ustedes han visto en estos días, se ingresó al Congreso y se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el miércoles pasado este proyecto que modifica los plazos y las fechas y algunas inconsistencias en el proyecto de cumplimiento tributario, y del lado del gasto continuamos en el proceso de ajuste que hemos estado desarrollando para también moderar las cifras de gasto de este año sin, por cierto, afectar los temas más relevantes del presupuesto como son la salud, la vivienda. Sí, bueno, la verdad es que respecto de los procesos eleccionarios, cuando hay alguna modificación, como fue la que ocurrió al extenderse el proceso de votación a 2 días, se genera un informe financiero y los recursos que se comprometen, o sea, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir con ese incremento de recursos. En este caso fue un incremento bien significativo, porque no solamente se requirieron más recursos para el propio proceso electoral, sino que también, por ejemplo, para el transporte gratuito de los votantes, también hubo un efecto, ¿cierto?, sobre la apertura o cierre de los establecimientos educacionales. Entonces, nosotros hemos cumplido con los recursos que se comprometió a entregar cuando se legisló sobre la materia, pero no tenemos espacio para seguir agregando recursos a un esfuerzo que ya ha sido significativo en lo financiero. También en otra materia, hace una semana atrás hablaba de que se estaba trabajando junto al Ministerio de Vivienda, si no me equivoco, con la Cámara Nacional de Construcción y los bancos sobre esta posible baja en la tasa del crédito hipotecario. ¿Se ha podido avanzar en esa materia? ¿Siguen en reuniones? ¿Se va a conocer algo luego? Sí, hay una mesa de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, con la Asociación de Bancos, con Banco Estado y con el Ministerio de Vivienda, en que hemos estado justamente buscando la manera de poder reducir el costo de los créditos hipotecarios. No tenemos todavía una conclusión que dar a conocer, pero sí se ha avanzado bastante en el trabajo, así que espero que dentro de los próximos días ya tengamos una información que entregar, que en el fondo forma parte de todos los esfuerzos que estamos haciendo para empujar el crecimiento de nuestra economía y especialmente de sectores más rezagados como son, por un lado, el sector de la construcción y también los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas, que están además incluidos también en esta ley corta que modifica plazos del proyecto de cumplimiento tributario en lo que se refiere a la reprogramación de deudas tributarias de las empresas más pequeñas. Ministro, por el lado del impacto económico, ¿cómo están viendo el resultado que puede darse en la elección en Estados Unidos? Independiente de quién gane, dependiendo de quién gane, digo, ¿cómo podría afectar el comercio exterior y los activos financieros en el caso de Chile? Sí, bueno, por las características mismas de la elección, por el grado de incertidumbre que existe respecto del resultado y por otro lado por el peso que tiene la economía de Estados Unidos en el mundo, eso lo que ha hecho es generar, ha aumentado, ¿cierto?, los indicadores de riesgo. Bueno, nos quedan en realidad poco más de 24 horas para saber el resultado, así que no es algo que se vaya a prolongar por mucho tiempo. Las mayores preocupaciones, ¿cierto?, en el caso de resultar electo el candidato Trump es el efecto que puede tener sobre el comercio mundial, pero en eso lo que tenemos que tener claro los chilenos es que dado la dimensión, la extensión de nuestros acuerdos comerciales, en nuestro comercio exterior tiene capacidad para poder adaptarse a distintos escenarios. De hecho, en el último tiempo, el crecimiento económico mundial, el crecimiento del comercio mundial ha sido muy modesto y, sin embargo, nuestras exportaciones han crecido significativamente
durante todo este año y probablemente lo sigan haciendo durante el próximo. Entonces, tenemos que tener esa tranquilidad de que justamente por tener muchos y muy variados socios comerciales, si hay dificultades en alguna parte, incluso con actores tan importantes como Estados Unidos o China, tenemos siempre capacidad para poder reorientar nuestro comercio exterior, nuestras exportaciones. ¿Y el dólar, ministro, puede ser Claro, o sea, el dólar en el fondo es uno de los precios asociados a uno de los activos que tiende a reaccionar mucho a escenarios de mayor riesgo, ¿no? Así que probablemente es una de las cosas que digamos, hemos tenido bastante volatilidad en las últimas semanas. Y bueno, una vez que se conozca el resultado, no solo de la elección presidencial, sino que también de la elección parlamentaria en Estados Unidos, probablemente vamos a ver algún reflejo de eso en el tipo de cambio. Muchas gracias.